One Piece Space Fruit uniéndose a la tripulación de The Rocks 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. El aire a 100 metros a la redonda comenzó a arremolinarse violentamente, y decenas de trombas marinas fueron absorbidas del mar. Poder del león, grieta celestial. Las espadas gemelas cortaron con ferocidad. Dondequiera que apuntaran las hojas, una grieta negra como la boca del lobo se abría en el cielo. Las pupilas de Zephyr se encogieron bruscamente. No pudo esquivar. Este golpe no iba dirigido a su cuerpo, sino a todo el espacio. Como ese era el caso. Brazo negro, técnica secreta, destructor de ciudades. Zephyr dejó de esquivar, en su lugar bajó la cintura y se puso firme, con el brazo derecho hacia atrás como un arco completamente tensado. El haki de armamento ya no cubría su cuerpo, sino que se arremolinaba hacia su puño como un vórtice, con una negrura tan profunda que empezó a absorber la luz, y el espacio alrededor de su puño se distorsionó ligeramente. Sin depender de una fruta del diablo, especializándose en técnicas físicas y haki, innovando los 6 poderes de la armada, así era el camino de Zephyr, el brazo negro. Lanzó un puñetazo. En el instante en que los puños chocaron con las espadas, el tiempo pareció ralentizarse. ¡Bum! ¡Bum! Una serie de explosiones estallaron en el aire. La onda expansiva arrasó como un tsunami, volcando 2 barcos demasiado cerca uno del otro, lanzando a piratas y marines al mar como hormigas. En medio del humo, 2 figuras fueron lanzadas hacia atrás simultáneamente. Zephyr se estrelló contra la cubierta del buque insignia como una bala de cañón, sus pies tallando un surco de 10 metros en la cubierta de acero antes de que apenas pudiera recuperar el equilibrio. En el otro lado, Shiki fue lanzado 100 metros por el impacto, con sus espadas gemelas temblando violentamente. Se lamió la sangre de la comisura de la boca, con los ojos ardiendo con un espíritu de lucha aún mayor. Interesante, muy interesante. Zephyr, eres más fuerte de lo que dicen los rumores. En ese momento, en el campo de batalla principal, la armada y los piratas de las rocas estaban en plena batalla. Sengoku el Buda contra Barba Blanca, Shiki el León Dorado contra Zephyr el Brazo Negro. 4 de los mejores luchadores del mundo se enfrentaron, y las réplicas convirtieron el mar circundante en kilómetros de devastación. En el siguiente nivel del campo de batalla, una docena de comandantes de división de los piratas de las rocas se enzarzaron con 4 vicealmirantes de élite de la marina. Luo Tian permaneció suspendido en el aire, su percepción espacial explorando toda la zona, y su mirada finalmente se posó en el barco del tesoro protegido en el centro de la formación. Casco blanco, bandera del gobierno mundial y un calado muy profundo. Claramente, contenía oro celestial, tributo de múltiples estados miembros, garantía del extravagante estilo de vida de los dragones celestiales. Pensando en esto, Luo Tian respiró hondo. Al otro lado de la cubierta, Rox pareció presentir algo y echó un vistazo. Sus miradas se cruzaron en el aire. Rox no habló, solo asintió levemente. Luo Tian usó su salto espacial, apareciendo al instante junto a Shiki, el león dorado. ¿Qué haces aquí, chico? Shiki miró de reojo, pero su mirada permaneció fija en Zephyr. En el buque de guerra, la expresión de Zephyr se endureció de repente. Esto era problemático. En un duelo individual, no le temía a Shiki, el león dorado, y confiaba en poder derrotar a Luo Tian. Después de todo, según la inteligencia, aunque la habilidad de este chico con la fruta del diablo era extraña, su fuerza bruta aún estaba lejos de ser de primera. Pero si tenía que enfrentarse a 2 a la vez. Luo Tian sonrió. Shiki. Déjame a Zephyr. Ve y agarra el oro celestial. ¿Qué? Shiki se quedó atónito, y entonces sus ojos brillaron con una luz intensa. Exacto. Mientras tocara el barco del tesoro, su fruta flotante podría alejarlo. Incluso si llegaban refuerzos de la armada, sería difícil recuperarlo. ¿Y Luo Tian? Al contener a Zephyr, se estaba creando una oportunidad. Luo Tian también podía usar la flotabilidad espacial, así que ¿por qué no robaba él mismo el oro celestial? Por un lado, sentía que su propio uso de la flotabilidad no era tan refinado como el de Shiki. Después de todo, la flotabilidad espacial era solo una rama de las muchas habilidades de la fruta del espacio-espacio. Por otro lado, robar no era nada comparado con la emoción de luchar. Entendido. Shiki asintió con énfasis, sin dudar más.
Desató todo el poder de su fruta flotante, transformándose en un rayo de luz dorada, lanzándose hacia el distante barco del tesoro como un meteoro. Ni lo pienses. La expresión de Zephyr cambió drásticamente. Si el oro celestial hubiera sido robado, no solo el plan de cerco habría fracasado por completo, sino que el honor de la armada también quedaría completamente destruido. Aún más aterrador, los dragones celestiales de Tierra Santa jamás lo soltarían, y el cuartel general de la armada se enfrentaría a una presión inimaginable. No podía permitirse que los piratas triunfaran. Zephyr usó el paso lunar, su figura se disparó como una bala de cañón, persiguiendo implacablemente a Shiki en el aire. Su haki de armamento se endureció de nuevo. Incluso si tuviera que usar cuerpo de hierro, madera vacía para resistir el ataque de Shiki, lo detendría. Sin embargo, en el instante en que se elevó en el aire, prisión espacial. Al instante siguiente, la figura de Zephyr, que cargaba, pareció hundirse en un atolladero. ¿Qué? Los ojos de Zephyr brillaron de sorpresa e ira. Desató todo su poder, con los músculos abultados, intentando liberarse a esa atadura invisible. Pero cada esfuerzo que hacía era como un puñetazo en el algodón. Luo Tian desenvainó su suprema espada, el dragón negro, y blandió su mano derecha hacia abajo. Onda cortante, caída celestial. La hoja cortante no era una línea recta, sino curva y aceleraba como un ser vivo bajo el control de la gravedad. Su trayectoria era tan extraña que resultaba impredecible. Las pupilas de Zephyr se encogieron hasta el tamaño de diminutas puntas. No pudo esquivarla. Entonces, brazo negro, defensa absoluta. Zephyr contrajo todo el haki de su cuerpo, formando una armadura de haki fluida sobre él. Al mismo tiempo, cruzó los puños frente al pecho, con los músculos tensos al máximo. Decidió recibir el golpe de frente. ¡Bum! La hoja impactó. Una luz blanca cegadora explotó donde Zephyr se encontraba. La onda expansiva se extendió en forma esférica, destrozando directamente el mástil principal del buque de guerra y destrozando la cubierta centímetro a centímetro. Los gritos de alarma de los marines quedaron ahogados por la explosión. Vicealmirante Zephyr. Imposible. ¿Cómo pudo el vicealmirante Zephyr? Cállate. Rugió un contraalmirante ensangrentado, apuñalando con su espada a un pirata que cargaba. El vicealmirante Zephyr jamás sería derrotado por piratas. Lucha a muerte. Muere por la justicia. Lucha a muerte. El dolor y la ira se transformaron en poder, y los marines desplegaron una fuerza de combate asombrosa, haciendo la batalla contra los piratas aún más brutal. Por otro lado, el campo de batalla entre Sengoku y Barba Blanca había llegado a un punto en el que el cielo y la tierra parecían cambiar de color. Barba Blanca dobló ligeramente una rodilla, con la palma derecha aferrada al aire. En su palma, una esfera de luz semitransparente y vibrante giró y se expandió rápidamente. Desató todo su haki de observación, fijándose firmemente en el Buda gigante dorado que había aparecido repentinamente a 100 metros de distancia. Sengoku también llevó al límite la habilidad de su fruta del diablo. El Buda dorado de 15 metros de altura se expandió de nuevo, alcanzando los 25 metros. La onda expansiva de energía en la palma del Buda ya no irradiaba hacia afuera, sino que se contraía hacia adentro como un agujero negro. Ambos se preparaban para el siguiente golpe, que determinaría al vencedor. Gran Buda, técnica definitiva, palma supresora del alma de la tierra pura. Temblor, técnica definitiva, rompiendo el cielo y la tierra. Estalló simultáneamente. La palma dorada del Buda se extendió, la huella se desprendió del cuerpo, transformándose en una palma gigante tangible de 100 metros de largo. Barba Blanca desató un puñetazo, destrozando el espacio como un espejo. ¡Zas! ¡Bum! En la superficie del mar, apareció una depresión absolutamente esférica con un diámetro de 300 metros. El agua del mar en el borde de la depresión se elevó como muros, formando una pared de agua hemisférica. Dentro de la pared de agua, dos figuras se erguían orgullosas al otro lado. Zephyr acababa de emerger del humo y el polvo de la explosión cuando vio al león dorado Shiki acercándose a 100 metros del barco del tesoro, y estaba a punto de correr para detenerlo. Luo Tian se teletransportó, bloqueando el paso. «Quítate del camino», rugió Zephyr, desatando el golpe más fuerte de su vida. Este golpe no contenía nada. El haki de armamento, los 6 estilos de furia y la fuerza física perfeccionada durante una década se concentraban en un solo punto. Dondequiera que el puño impactara, el aire se comprimía hasta solidificarse, formando un canal de vacío cónico. Luo Tian permaneció inexpresivo, levantando la mano derecha con los 5 dedos ligeramente separados.
Shinra Tensei. Justo cuando el puño de hierro de Zephyr estaba a punto de golpear el rostro de Luo Tian, el aire se congeló. No, todo el espacio a menos de 1 metro de Luo Tian se transformó en una zona absolutamente prohibida. Un escudo de energía invisible se desplegó repentinamente como un cuenco invertido. El puño de hierro de Zephyr estaba a solo 7 centímetros de la nariz de Luo Tian, pero no pudo avanzar más. Zumbido. Al instante siguiente, el escudo de energía invisible estalló repentinamente con una fuerza repulsiva aterradora. ¿Qué? Zephyr no tuvo tiempo de reaccionar. No, fue completamente incapaz de reaccionar. Aunque su haki de observación ya le había advertido del peligro, su cuerpo era inútil ante la repulsión espacial. En un instante, su puño estaba a centímetros de Luo Tian, y al siguiente lo lanzaban a 100 metros de distancia. PFFT. La sangre brotó de la boca de Zephyr, dejando un rastro espantoso en el aire. Sentía como si un martillo invisible y enorme le hubiera golpeado el pecho. De no ser por su haki, que lo protegía, este golpe lo habría herido gravemente. Tostos obligó a su cuerpo a girar en el aire, su Moonwall creó 7 explosiones sónicas bajo sus pies, apenas logrando estabilizarse de la caída. De hecho, puede desviar todas las fuerzas externas. Zephyr se limpió la sangre de la boca, con la mirada endurecida. Luo Tian no le dio a Zephyr mucho tiempo para pensar. Tocó ligeramente el suelo con los pies, acercándose como un fantasma. No hubo imágenes residuales ni explosiones sónicas, solo la inquietante sensación de un espacio cada vez más cerca. La espada brilló como una luna creciente, dirigida directamente a la garganta de Zephyr. Pero Zephyr era, después de todo, un marine de primera clase, curtido en la batalla. En el momento crítico, el puño de hierro negro azabache golpeó como se predijo, impactando el lateral de la hoja con precisión. No la impactó de frente, sino que desvió la trayectoria del corte. Inmediatamente después, las sombras del puño cayeron como una tormenta. Técnica secreta de los 6 estilos. 100 puños en el caos. Esta era la técnica marcial única de Zephyr, creada mediante la fusión perfecta de la velocidad de los 6 estilos, la penetración de la pistola de dedos, la agudeza de la patada tormenta y la dureza del bloque de hierro. Las sombras del puño negro azabache, como un aguacero torrencial, atacaban desde todas direcciones. Cada golpe tenía el poder de destrozar un buque de guerra de acero. Luo Tian entrecerró los ojos. No había forma de esquivarlo, así que no le quedó más remedio que transformarse en el vacío. Luo Tian se fundió en el vacío, volviéndose semitransparente y etéreo. El puño de hierro de Zephyr atravesó el cuerpo etéreo de Luo Tian como si golpeara el aire. Al ver esto, las pupilas de Zephyr se dilataron de la sorpresa. ¿Elementalización? No, esto no era elementalización, porque incluso en ella, su propio puño de hierro dominante aún podía herir al oponente. Zephyr fue retenido por Luo Tian, mientras Shiki, el león dorado, cargaba rápidamente hacia el barco del tesoro. Jejeje, el oro celestial es mío ahora. Shiki rió a carcajadas, blandiendo con indiferencia la madera marchita y a Sakura Ten en sus manos, desatando una lluvia torrencial de cortes dorados. Los soldados navales en la cubierta solo podían maldecir y esquivar en desorden, sus intentos de represalia fallaron gracias al haki de observación de Shiki. La codicia y el fanatismo brillaron en los ojos de Shiki. Mientras tocara el casco, todo el barco del tesoro se liberaría de la gravedad y se elevaría 10.000 metros en el aire. En ese momento, incluso con 1000 medios y 10.000 planes, la armada solo pudo suspirar en vano. 10 metros, 5 metros, 3 metros. La distancia se acortaba rápidamente. Justo cuando las yemas de sus dedos estaban a punto de tocar el casco, en la cabina, en la oscuridad. Un puño se movió. Sin carga, sin advertencia, ni siquiera un indicio de intención de matar. Ese puño simplemente emergió de las sombras, aparentemente ordinario. Pero el haki de armamento en la superficie del puño era tan negro que se tragó toda la luz. El haki de observación de Shiki advirtió frenéticamente en la última décima de segundo. Peligro. 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 Quería retirarse, pero el impulso de su carga hacia adelante era demasiado fuerte. Quiso bloquear, pero sus brazos permanecieron extendidos. ¡Bang! El puño se estrelló con fuerza contra la mejilla izquierda de Shiki. 2 PFFT. Shiki salió despedido hacia atrás como una bala de cañón, no en línea recta, sino rodando y dando vueltas, excavando una profunda zanja de 100 metros de largo en el mar. Apenas logró estabilizarse un momento antes de estrellarse contra el mar, con su habilidad de fruta flotante sosteniéndolo con fuerza.
Pero el lado izquierdo de su rostro estaba hinchado hasta un negro violáceo, su pómulo estaba visiblemente hundido y sangre mezclada con dientes rotos le salía por la comisura de la boca. ¡Tos! ¡Qué bastardo! La ira de Shiki estalló en su pecho, casi quemándole la razón. Pero cuando vio la figura saliendo lentamente de la cabina del barco del tesoro, sus pupilas se encogieron de repente. Gap Gap. ¿Qué haces aquí, perro rabioso? Según la información obtenida por el Departamento de Inteligencia de los Piratas de Rocks, la mayor fuerza de combate de la Armada en la superficie para esta flota de escolta del oro celestial consistía en solo 2 personas. Sengoku el Buda y Zephyr el brazo negro. Garp Puño de Hierro debería estar en otro grupo escoltando al oro celestial. Oye, Shiki, ¿cuánto tiempo sin verte? Garp se hurgó la nariz y saltó al costado del barco, sonriendo para revelar una dentadura blanca. ¿Quieres oro celestial? Sigue soñando. La sonrisa de Garp se desvaneció abruptamente, su mirada afilada como cuchillos. Hoy, ninguno de ustedes, piratas de Rocks, escapará. El rostro de Shiki se ensombreció. Habían caído en la trampa. Una trampa total y absoluta. La Armada les había tendido una doble trampa desde el principio. No, una triple. En la superficie, Sengoku y Zephyr lideraron la flota principal en un asalto frontal, atrayendo toda la atención de los piratas de Rocks. En secreto, Garp, el dios de la muerte, acechaba en el barco del tesoro. Mientras tanto, Luo Tian, enfrascado en un feroz combate con Zephyr, presintió de repente el peligro. No provenía de Zephyr, sino de su flanco y retaguardia, a 30 metros de distancia, a la sombra del buque de escolta acribillado a balazos. Una figura emergió como un fantasma de la portilla rota. Apretó las manos y una sustancia transparente, parecida al agua, se condensó en el aire. La sustancia acuosa se extendió rápidamente, esparciéndose como una telaraña, su objetivo. La espalda de Luo Tian. La mirada de Luo Tian se agudizó. Sin darse la vuelta, presionó su mano izquierda en el aire. Barrera del vacío. Al instante siguiente, una enorme barrera espacial semitransparente apareció detrás de Luo Tian, desviando la sustancia acuosa. Destrozada. Entonces, Luo Tian dio un salto espacial, teletransportándose instantáneamente a una posición segura, ajustando su postura y mirando fríamente al atacante. Era una marine con un porte extremadamente tranquilo y capaz. Así que usted debe ser el vicealmirante Tsuru. Una sonrisa compleja e insondable se dibujó en los labios de Luo Tian. ¡Qué plan tan astuto! Garp se escondió en el barco del tesoro, tendiendo una emboscada a Shiki e hiriendo gravemente a Shiki. Tú te escondiste en el buque de guerra, preparándote para emboscarme a mí. Su mirada recorrió a Zephyr y Tsuru, que estaban uno al lado del otro, y finalmente se posó en la figura del sombrero con cabeza de perro en el lejano barco del tesoro, con una sonrisa aún más profunda. Sin embargo, ¿no son muy pocos? Estas palabras hicieron que Zephyr y Tsuru fruncieran el ceño a la vez. ¿Qué quiere decir? Preguntó Zephyr con voz grave. Luo Tian no respondió, simplemente giró la cabeza y miró hacia el buque insignia de los piratas de las rocas. En primer plano de la cubierta, la figura envuelta en una capa negra seguía de pie con los brazos cruzados. HMPH. Zephyr reprimió su inquietud, y su ira se convirtió en una risa burlancia, mocoso arrogante. Hoy es el día en que los piratas de las rocas serán destruidos. Garp ha llegado, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Garp era el más fuerte de los 4. Tsuru, une fuerzas para contenerlo. Tsuru asintió levemente, sus manos volvieron a ondear con una luz transparente. Esta vez, la velocidad de acumulación de vapor de agua en el aire se multiplicó por 10. No era condensación natural, sino más bien lavada y reensamblada por la habilidad de su fruta del diablo. La humedad en un radio de 100 metros se desplomó, absorbida frenéticamente, condensándose en una esfera de agua transparente cada vez mayor en su palma. La esfera de agua parecía clara, pero emitía un aura peligrosa que hizo que el Haki de observación de Luo Tian le advirtiera frenéticamente. Se dice que la fruta lava lava no solo puede eliminar la maldad de una persona, sino también su poder, impidiéndole moverse libremente. Fruta lava lava, técnica definitiva, purificación, entierro marino. La voz de Tsuru era tan tranquila como un pozo antiguo mientras extendía lentamente las manos. La esfera de agua explotó silenciosamente, transformándose en una gigantesca ola transparente que oscureció el cielo, envolviendo todo el espacio donde se encontraba Luo Tian. Casi al mismo tiempo, Zephyr se movió. Brazo negro, meteoro.
Se abalanzó hacia adelante, con su puño derecho endurecido al máximo con haki de armamento, una luz negra y púrpura rasgando el aire, dejando una estela de vacío a su paso. Luo Tian permaneció en el aire, levantando lentamente la mano derecha, con los 5 dedos ligeramente separados, y pronunció en voz baja: Shinra Tensei. Un campo repulsivo e invisible se expandió instantáneamente desde él como una barrera. El aire se comprimió en visibles ondas anulares, que chocaron con la ola transparente. Entonces la ola explotó en todas direcciones como si hubiera chocado contra una barrera infranqueable. Al mismo tiempo, Luo Tian apretó el puño izquierdo. Patrones de luz blanca, como telarañas, aparecieron en la superficie de su puño mientras lo blandía con calma en la dirección en la que Zephyr había atacado. Crack, crack. El espacio crujió bajo la tensión. Desde su puño, las grietas se extendieron hacia adelante. Grietas blancas, como telarañas, se extendieron por el aire, como un espejo roto que reflejara el mundo mismo. Terremoto aéreo. Colapso. Una onda expansiva estalló. La onda expansiva chocó con el puñetazo negro de Zephyr en la muñeca. ¡Boom! Una explosión en forma de anillo. Garp Zuru, ¿es esta la carta de triunfo oculta de la armada? En la cubierta del buque insignia de los piratas de Rox, Rox alzó la vista. Su mirada no reflejaba sorpresa, solo el desdén cómplice de un ajedrecista que había adivinado la mano de su oponente. Desde el comienzo de la batalla, su haki de observación de alto nivel había envuelto todo el mar. Y esas dos auras deliberadamente ocultas, pero aún así notablemente poderosas, como faros en la noche. ¿Cómo podrían escapar a su percepción? Justo como esperaba. Pero con esta alineación, ¿crees que puedes aniquilar a mis piratas de Rox? Rox levantó lentamente la mano derecha, agarrando la empuñadura de la espada larga que llevaba en la cintura. Era una espada antigua, de color negro azabache, con una empuñadura como el colmillo de un demonio. Apretó los dedos, con los nudillos crujiendo con fuerza. Demasiada subestimación. En cuanto pronunció esas palabras, el aire explotó. La figura de Rox desapareció de la cubierta. En el instante en que desapareció, una nube blanca y pura de explosiones sónicas dejó su estela. Al instante siguiente, recorrió cientos de metros de la superficie del mar como un demonio descendiendo. Sin imagen residual, sin trayectoria, apareció abruptamente en el centro del campo de batalla donde Garp y Shiki se enfrentaban. Su mano derecha, empuñando una espada larga, ya estaba desenvainada, su hoja dejaba rastros de relámpagos oscuros. La hoja apuntaba directamente a la cabeza de Garp. No sirve de nada. Rox ha hecho su jugada personal. El objetivo es el vicealmirante Garp. El campamento de la marina se sumió al instante en un pánico sin precedentes. En cambio, los piratas de Rox estallaron en un rugido atronador. Los ojos de todos los piratas ardían con una adoración y un fervor casi fanáticos, la locura de un creyente que presencia la llegada de un verdadero dios. El capitán se movió. Jajaja, la armada está condenada. Están muertos. Carguen con el capitán. Arrojen a estos bastardos al mar para alimentar a los peces. Rocas. 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 Los gritos recorrieron el campo de batalla como olas, ahogando incluso el rugido de los cañones y los gritos de batalla. Los piratas lanzaron un contraataque frenético como si estuvieran inyectados de adrenalina, y la vacilación causada por la aparición de Garp se desvaneció al instante. Garp. Cuidado. Gritaron Sengoku, Zephyr y Tsuru casi simultáneamente desde todos los ángulos del campo de batalla. Garp dio un pisotón con el pie derecho, y su Moonwalk explotó en 7 explosiones sónicas en el aire. Su cuerpo se disparó hacia arriba como una flecha, su puño derecho se retrajo hasta la cintura, acumulando poder, retorciendo su cuerpo y desatándolo. Este golpe se llamaba puño de hierro. Hueso de puño. Clan. En el momento en que la energía de la espada chocó con el puño, el mundo se quedó sin sonido. En su lugar, estalló una ensordecedora explosión de relámpagos negros. Oscuros rayos de electricidad se extendieron por el aire como una telaraña, la onda expansiva expandiéndose esféricamente. En una décima de segundo tras la colisión, el mar se derrumbó, creando un cráter hemisférico de más de 200 metros de diámetro. El agua del mar se vaporizó instantáneamente bajo una presión extrema, transformándose en imponentes columnas de niebla blanca. La figura de Garp se balanceó violentamente en el aire. Un dolor agudo y punzante le atravesó los nudillos, y su mirada se tornó extremadamente seria. No está mal.
Rox permaneció en el aire, espada en mano, con su larga cabellera ondeando violentamente en la furiosa onda expansiva. Sus ojos no reflejaban ira, sino más bien un atisbo de admiración por una figura poderosa. Monkey D. Gulp, un hombre verdaderamente digno del nombre de. Rox envainó repentinamente su espada, y en el instante en que desapareció, el furioso rayo negro retrocedió como una marea. Su voz se volvió repentinamente más grave. Únete a mí. Esas 3 palabras cambiaron al instante la atmósfera de todo el campo de batalla. El puesto de vicecapitán de los piratas de Rox siempre estará vacante para ti. La voz de Rox llegó con claridad a oídos de todos. Tú y yo somos miembros del clan D. Y debemos entender que este mundo necesita una limpieza profunda. El gobierno mundial corrupto, los dragones celestiales hipócritas, la gente cegada por las mentiras. Rox levantó lentamente la mano derecha, con la palma hacia arriba, como si quisiera alzar el cielo entero. Todo esto debe ser destruido y reconstruido. Garp, no debes desperdiciar tu poder en mantener este orden inmundo. Ven a mi lado. Junto a mí crea una nueva era. Al oír esto, el campo de batalla se sumió en un silencio sepulcral. Todos los que pudieron entender estas palabras, ya fueran oficiales navales o líderes piratas, quedaron atónitos, con la mente en blanco. ¿Reclutamiento? ¿Rox estaba reclutando al vicealmirante Garp Puño de Hierro? Jejejeje, el capitán quiere reclutar a ese perro rabioso de la marina. Shiki, el león dorado, se quedó desconcertado al principio, pero luego soltó una carcajada maniática que casi le destrozó la garganta. Interesante. Muy interesante. Esto es incluso más interesante que robar el oro celestial. Los piratas de Rox, recuperándose de la conmoción, estallaron en un rugido ensordecedor de emoción. Como era de esperar de nuestro capitán. Incluso quiere reclutar a un vicealmirante. Si Garp se une de verdad, ¿quién podrá detenernos? El gobierno mundial no es nada. Primero oficial. Primero oficial. Primero oficial. Primero oficial. Se burló Sengoku. Si ese bastardo de Garp fuera capaz de traicionar, ya se habría fugado con Roger. Conocía de Garp demasiado bien. Despreocupado, desobedeciendo constantemente las órdenes, enfureciendo al almirante de flota Stale Bones, incluso atreviéndose a desafiar las órdenes del cuartel general en busca de Roger. Pero su inherente justicia perezosa era más terca que la creencia de cualquier otro en el cuartel general de la Marina. La justicia de Garp no era una regla escrita, ni una voluntad impuesta por los dragones celestiales. Era un instinto arraigado en su sangre y grabado en sus huesos. Ese instinto lo hacía completamente desacostumbrado a relacionarse con alguien como Rox. Gurarara Sengoku, ¿no pareces preocupado en absoluto? Rió Barba Blanca, blandiendo su Murakumo-Hiri. La onda expansiva se condensó en una esfera de luz semitransparente sobre la espada, con un tono juguetón. ¿No temes que Garp se una a Rox? Esa es la postura del vicecapitán. HMPH. La enorme mano de Sengoku desvió la onda expansiva, una luz dorada tan intensa como el sol. No mezcles a ese bastardo contigo. Su mirada se dirigió a Garp, con voz resuelta. No importa lo estúpido, incompetente o problemático que sea. Sigue siendo un marine. Siempre. ¿Y Garp? La voz de Rox era serena como un pozo antiguo, pero contenía una magia conmovedora. Elegirás a los marines corruptos, seguirás siendo los guardianes de los dragones celestiales. Oh. La espada se alzó, apuntando al cielo. ¿Elegirás el amanecer que cambia el mundo? La brisa marina se congeló en ese momento. Todas las miradas, marines y piratas, se centraron en la figura del sombrero con cabeza de perro. Garp levantó la vista. La indiferencia, la pereza y el cinismo de sus ojos se desvanecieron por completo en ese instante. Reemplazados por una determinación férrea. Rocas. Apretó los puños lentamente, su haki de armamento se apoderó de nuevo. Esta vez, el color negro no se limitó a su piel. Se materializó en un rayo negro que saltó, se enroscó y silbó contra sus puños. Bastardos. Garp sonrió, revelando sus relucientes dientes blancos, con una sonrisa desprovista de calidez. El más molesto. Su puño derecho se retrajo hasta la cintura, su cuerpo ligeramente agachado, como la cuerda de un arco completamente tensada. Son ustedes, escoria santurrona que tratan al mundo como juguetes. Su rugido explotó como un trueno. El aire bajo los pies de Garp explotó, la combinación de afeitado y paseo lunar irrumpió más allá de sus límites. Su figura se desvaneció en una imagen difusa, atacando directamente a Rox. Puño derecho, con un golpe. Justicia de puño de hierro. Un destello frío brilló en los ojos de Rox.
Su espada larga recibió el ataque de frente. Hoja y puño chocaron una vez más. Esta vez, todo el cielo quedó cubierto al instante por un rayo negro azabache, la luz del sol quedó completamente bloqueada y el mundo se sumió en una oscuridad inquietante. El enfrentamiento definitivo había estallado. Y en ese momento de colisión devastador, jejeje, lo tengo. Shiki, el león dorado, rió frenéticamente mientras descendía en picado. Ignoró por completo el duelo entre Garp y Rox. Esos dos estaban en un nivel mucho mayor. Intervenir precipitadamente solo resultaría en ser dañado por las réplicas. Su objetivo, de principio a fin, fue solo uno: oro celestial. Activando su poder de fruta flotante, las manos de Shiki ya estaban en la borda del barco de transporte que transportaba el oro celestial. La sensación de sus palmas lo llenó de éxtasis. Madera de teca, adornos dorados y el aura embriagadora de riqueza dentro de la cabina del barco. Sal de aquí, flota. Zumbido. Todo el barco gigante tembló violentamente. El barco del tesoro comenzó a elevarse de la superficie del mar. Pulgada a pulgada, pie a pie, 3 metros por 3 metros, la distancia entre el casco y la superficie del mar se hacía cada vez mayor. No. Han robado el barco de transporte. Deténganlo. Detengan a Shiki. Los gritos de los oficiales navales estaban llenos de desesperación. Abrieron fuego frenético, lloviendo proyectiles sobre Shiki, pero todos los ataques eran desviados por la barrera flotante creada por el poder de la fruta flotante. Peor aún, al despegar, el barco de transporte comenzó a liberarse del cerco naval. Una vez que alcanzara la altura suficiente, todos los cañones navales perderían su ángulo de elevación, y solo podían observar con impotencia cómo se llevaban el tesoro. Maldita sea. Sengoku y Garp palidecieron. Si el tesoro celestial era robado, la batalla sería un completo fracaso. No solo no lograrían aniquilar a los piratas de las rocas, sino que las fuerzas navales también se enfrentarían a la ira y la responsabilidad infinitas de los dragones celestiales. Sengoku quería escapar, pero Gurarara, si te distraes, morirás. El Murakumo-Hiri de Barba Blanca se extendió, y el poder del temblor bloqueó todos los caminos de Sengoku como un torrente furioso. El Buda dorado tuvo que luchar con todas sus fuerzas y no pudo escapar. Garp estaba en una situación aún peor. La espada de roca se aferraba a él como una sanguijuela, y cada golpe apuntaba con precisión a sus órganos vitales, obligándolo a mantener la concentración total. La más mínima distracción significaría una muerte segura. Los únicos capaces de actuar eran Zephyr y Tsuru, quienes se enfrentaban a Luo Tian. Intercambiaron una mirada y al instante llegaron a un entendimiento tácito. Zephyr dio un paso al frente, y su puño de hierro negro se lanzó contra Luo Tian como una bala de cañón. La fuerza del puñetazo rasgó el aire con un silbido estridente. Chico, apártate de mi camino. En ese mismo instante, la figura de Tsuru se desdibujó, combinando afeitado y moonwalk, disparándose directamente hacia la nave de transporte que ascendía con una velocidad casi instantánea. Solo necesitó usar la fruta lava lavado para purificar la nave de transporte, anulando el efecto de la fruta flotación del león dorado con su poder de purificación, provocando que la nave se estrellara contra el mar. Pero HMPH. Un destello frío brilló en los ojos de Luo Tian. Levantó la mano izquierda y apretó el puño hacia la grulla que se alejaba. Atracción universal. Al mismo tiempo, levantó la mano derecha y extendió ligeramente los dedos hacia Zephyr, que cargaba. Shinra Tensei. Zephyr fue repelido una vez más por una barrera repulsiva invisible. A 100 metros de distancia, Crane sintió repentinamente una opresión en la cintura, atraída hacia donde se encontraba Luo Tian por una fuerza aterradora. ¿Qué? Las pupilas de Crane se encogieron, y su habilidad de fruta lava lavado cambió instantáneamente a defensa. El agua transparente formó un escudo a su alrededor, intentando contrarrestar la fuerza gravitacional. En ese momento, Luo Tian alzó su mano derecha, dragón negro, con la espada negra como la tinta, y su haki de armamento ardiendo como llamas negras. Corte volador. Devorador de dragón. La luz de la espada se lanzó. No una, sino innumerables. La luz negra de la espada se entrelazó, se enroscó y se fundió en el aire, transformándose finalmente en un dragón negro como la pólvora. Objetivo. La espalda de Grulla. Grulla. Los ojos de Zephyr se abrieron de par en par, horrorizados. Activó frenéticamente navaja, una combinación de afeitado y paso lunar, intentando interceptar la espada de luz a toda velocidad. Pero Luo Tian contraatacó con un rápido corte. Poder del león, valle de los 1000 cortes. Swish, swish, swish.
Docenas de cortes gigantescos aparecieron de la nada, cada uno de 20 metros de largo, entrecruzándose con la energía de su espada, bloqueando por completo el camino de Zephyr. Maldita sea, maldita sea. Rugió Zephyr, sus puños de hierro golpeando como una tormenta, destrozando cada ataque. Al otro lado, Tsuru, firmemente atraída por la atracción universal, cambió repentinamente la mirada. El frío mortal que provenía de atrás desencadenó una frenética advertencia de su haki de observación. Fruta lava lava, purifica. Gritó Tsuru en voz baja. Zumbido. Una onda de agua se extendió desde su cuerpo, recorriendo toda su piel. La invisible e intangible atadura gravitacional se disipó en el instante en que esta onda la atrapó. ¿Qué? Luo Tian frunció el ceño, con una mirada de sorpresa en sus ojos. La atracción celestial de las miríadas de manifestaciones solo podía romperse liberando con fuerza una poderosa explosión de aura dominante. Pero borrado. Era la primera vez. El efecto de la fruta lava lavado era aún más extraño que lo descrito en la inteligencia. Ya no se trataba de un simple lavado de materia, sino de un concepto de purificación a nivel de alguna regla. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la purificación? Pensó Luo Tian. En el momento en que se liberó de la fuerza gravitacional, la mirada de Tsuru se volvió fría, sus manos se presionaron ligeramente contra su pecho y desató el poder de la fruta lava lavado con toda su fuerza. Muro purificador. Zas. Una enorme cortina de agua transparente de medio metro de grosor apareció de la nada. La cortina se extendió entre ella y el dragón negro que se acercaba rápidamente. Zas. El dragón negro se estrelló de cabeza contra la cortina. El dragón negro, condensado con energía de espada, desaceleró drásticamente dentro de la cortina. Pero la cortina tembló violentamente, apareciendo innumerables grietas como telarañas en su superficie, pero no se rompió. Esas grietas se sanaron rápidamente tras aparecer, como si la cortina de agua tuviera vida propia, reparándose a sí misma. ¡Qué defensa tan fuerte! Luo Tian entrecerró los ojos. Podía sentir que el poder del dragón negro disminuía rápidamente bajo el debilitamiento gradual de la cortina de agua. 70%, 60%, 50%. Cuando el poder del dragón negro se redujo al 40%, finalmente la atravesó. Al mismo tiempo, la pierna derecha de Tsuru arremetió como un látigo. Patada tormenta, corte de flujo. Un corte en forma de media luna envuelto en haki de armamento atravesó el aire y golpeó con precisión al dragón negro. ¡Bum! La explosión estalló en el cielo sobre el mar. Bajo la limpieza del corte de la patada tormenta, el dragón negro se derritió y se evaporó rápidamente como la nieve al encontrarse con el sol abrasador, disipándose finalmente en innumerables motas negras de luz. Pero Tsuru tampoco salió ileso. La onda expansiva de la explosión la arrojó por los aires. Gimió, un hilillo de sangre se derramó por la comisura de su boca y su cuerpo cayó incontrolablemente hacia el mar. Oficial Tsuru. Rápido, sálvenla. Exclamaron las filas de la armada. Rugido. Al otro lado, Zephyr, engullido por poder del león, Valle de los Mil Cortes. En medio de la tormenta dorada de cortes, se alzaba como un Vajra furioso, con sus puños de hierro negro azabache golpeando como una tormenta. Pero con cada golpe que asestaba, aparecía otra herida sangrienta en su cuerpo. 10 respiraciones después, la tormenta de golpes finalmente se disipó. El último golpe fue destrozado por su puñetazo, convirtiéndose en innumerables puntos negros de luz. Cefa, cubierto de sangre, se arrodilló en la cubierta del buque de guerra, jadeando con dificultad, y luego miró a Luo Tian en el cielo. Nunca imaginó que un joven lo obligaría a semejante aprieto. Tsuru. En la distancia, los corazones de Sengoku y Garp se encogieron al mismo tiempo. Aunque estaban enfrascados en un combate contra un enemigo poderoso, su haki de observación impregnaba todo el campo de batalla. Al percibir la herida de Zephyr por el enfrentamiento directo y la caída de Tsuru, la ira casi les atravesó el pecho. Garp reprimió el fuego furioso que lo ardía, obligándose a mantener la calma. Su oponente era Rox de Shebek. Si se distraía para brindar apoyo, incluso una fracción de segundo de apertura le permitiría a Rox lanzar un ataque feroz. En ese momento, no solo no lograría salvar a Tsuru y Zephyr, sino que él mismo podría resultar gravemente herido o incluso morir. Sengoku se encontraba en la misma situación. El poder del temblor Rochon de Barba Blanca parecía haber aumentado de nuevo durante su enfrentamiento anterior. Cada golpe hacía temblar el espacio, y cada temblor del aire hacía gemir al mar entero. Obligado a darlo todo, cualquier momento de distracción resultaría en lesiones graves. Maldita sea.
Quítate de mi camino, Barba Blanca Neugate. Rugió Sengoku, y su cuerpo dorado, similar al de un Buda, estalló con una luz cegadora. Juntó las manos frente al pecho y las abrió lentamente. En sus palmas, se condensó una aterradora bola de energía de más de 10 metros de diámetro. Intentaba usar este ataque para obligar a Barba Blanca a retroceder, aunque solo fuera por un instante. Pero Barba Blanca no se dejaba intimidar fácilmente. Gurarara Sengoku, ¿a dónde crees que vas? Barba Blanca rió con ganas, apretando los puños. Una fuerza semitransparente y vibrante se enroscó alrededor de sus brazos como si fuera una sustancia tangible. Su cuerpo se desplomó ligeramente, sus músculos se tensaron al límite, y entonces se balanceó de repente hacia los lados. Crack. Crack. El poder de la fruta del temblor se desató en ese instante. Grietas espaciales blancas se extendieron por el aire como relámpagos, no solo una, sino docenas, incluso cientos. Grietas se extendieron simultáneamente a ambos lados de Barba Blanca, como dos manos gigantes invisibles atacando desde ambos lados, intentando atrapar a Sengoku por completo. Maldita sea. Maldijo Sengoku con furia. Las vibraciones del aire a ambos lados habían formado un cerco perfecto, bloqueando todas sus rutas de evasión y rescate. En ese momento, aunque Sengoku estaba preocupado por sus compañeros, no podía escapar. Solo pudo apretar los dientes y una vez más llevar la forma del gran Buda al límite. El cuerpo dorado del Buda se expandió a una altura de 30 metros, y sus palmas se extendieron hacia adelante como dos pequeñas montañas. Gran Buda, onda de choque. Una poderosa onda de choque surgió de sus palmas como un tsunami. La onda de choque de Sengoku chocó con la de Barba Blanca. ¡Bum! La colisión de ambos distorsionó todo el espacio. Las réplicas de la explosión apartaron el agua de mar, formando una zona de vacío temporal con un diámetro de 500 metros centrada en ambos. No había agua de mar ni aire, solo pura turbulencia de energía rugiendo salvajemente. El vicealmirante Zephyr está herido y no puede brindar apoyo. El vicealmirante Garp y el vicealmirante Sengoku también están atados. Rápido. Salven al vicealmirante Tsuru. Varios oficiales de la marina con rango de almirante finalmente reaccionaron. Simultáneamente, usaron la hoja de afilar para correr y atrapar el cuerpo de Tsuru justo cuando estaba a punto de precipitarse al mar. Rápido, lleven al vicealmirante Tsuru a la enfermería. Garp y Sengoku, quienes estaban enfrascados en una feroz batalla con Rox y Barba Blanca, respiraron aliviados al sentir que Tsuru había sido capturada a salvo gracias a su haki de observación. Jejeje, capitán, tenemos el oro celestial. Ya podemos retirarnos. Shiki rió a carcajadas en el cielo. A lo lejos, el barco de transporte que transportaba el oro celestial se había desprendido por completo del mar y flotaba a 300 metros de altura, como un castillo flotante. Miren allá. El barco de transporte ha flotado en el cielo. Es Shiki. Tenemos el oro celestial. Los piratas se quedaron atónitos al ver el barco del tesoro flotando en el aire y estallaron en una ovación atronadora. Jajaja, ¿lo consiguieron? Rox, que había estado reprimiendo a Garp, rió a carcajadas. Fintó un golpe con la espada para obligarlo a retroceder, luego respiró hondo y su voz resonó en el campo de batalla. Todas las tropas, retírense. Ahora que el oro celestial estaba en sus manos, el objetivo estratégico se había logrado y ya no había necesidad de enredarse con la armada. Continuar luchando solo aumentaría las bajas innecesarias, y aún se desconocía si los refuerzos de la armada estaban en camino. Por seguridad, la retirada era la mejor estrategia. La misión de apoderarse del oro celestial estaba completa. La voz del capitán Rox parecía poseer magia. Los piratas se detuvieron al instante al oír la orden. La ofensiva, antes frenética, se convirtió al instante en una retirada ordenada. La armada, por otro lado, solo pudo observar con impotencia cómo los piratas se retiraban, con el rostro ceniciento. Solo podía decirse que el alto mando de la armada había subestimado la fuerza de Rox y Lu Tian. Si lo hubieran sabido antes, incluso si eso significaba desafiar a los dragones celestiales, habrían movilizado a los 3 almirantes actuales para aprovechar esta oportunidad y aniquilar a los piratas de Rox de un plumazo. Después de todo, una de las responsabilidades de los almirantes era proteger la seguridad de los dragones celestiales. Maldita sea, un contraalmirante aferró la empuñadura de su espada con los ojos inyectados en sangre. Vamos a verlos marcharse. Nadie respondió. Todos sabían que perseguir era inútil. Los barcos de transporte en el cielo ascendían y pronto atravesarían las nubes.
La flota de los piratas de Rocks en el mar se reunía, preparándose para la retirada. En cuanto a la armada, todas sus fuerzas de combate de alto nivel estaban detenidas, y la persecución de soldados rasos solo sería un suicidio. Por otro lado, el fragor de la batalla entre Barba Blanca y Sengoku se había apaciguado gradualmente. Barba Blanca estaba frente a él, empuñando la espada Murakumojiri, con el pecho ligeramente palpitante. Incluso él estaba bastante exhausto por la feroz batalla con Sengoku. Al oír la orden de Rocks, Barba Blanca miró al Buda dorado frente a él y rió con ganas. Gurarara Sengoku, parece que el resultado de esta guerra está decidido. ¿Seguimos? El rostro de Sengoku palideció. Lentamente regresó a su forma de Buda, sin responder de inmediato, sino que miró al cielo lejano y luego al mar. Los piratas de Rock se retiraban. Finalmente, miró a su lado. Zephyr jadeaba en la cubierta, cubierto de sangre. Zoro estaba gravemente herido e inconsciente, ya llevado a la enfermería. Garp estaba siendo golpeado sin descanso por Rocks. Los rostros de los soldados estaban marcados por el agotamiento y la humillación. Sengoku luchaba con todas sus fuerzas. ¿Seguir luchando? Era inútil. Los celestiales ya habían perdido, y su fuerza no era rival para los piratas de Rocks. Incluso si pudieran luchar a muerte y capturar a algunos oficiales de los piratas de Rocks, o incluso herir gravemente a Barba Blanca o Shiki, el precio podría ser la muerte de Zephyr, la grave lesión de Garp y la muerte de todos sus soldados. Y aún así, no cambiaría la situación general. La ira de los dragones celestiales seguiría descendiendo, el gobierno mundial tendría que rendir cuentas y la reputación de la armada seguiría desplomándose. Estas palabras resonaban en la garganta de Sengoku, pero ardían como un hierro candente, impidiéndole pronunciarlas. Pero tenía que decirlo. Basta de sacrificios inútiles. Sengoku habló, con voz seca y áspera como papel de lija. No persigan a los piratas de las rocas. Estas palabras golpearon los corazones de todos los soldados de la armada como un martillo de 1000 libras. Algunos de los jóvenes marines no pudieron evitar llorar, no de miedo, sino de humillación. Como marine, ver impotente cómo los piratas robaban el oro celestial y luego se marchaban. Eso era más doloroso que morir en batalla. Al ver la decisión de Sengoku, Barba Blanca detuvo su avance. Se cargó el Murakumojiri al hombro, giró y se dirigió hacia el buque insignia de los piratas de Rocks. Su fuerza era prácticamente igual a la de Sengoku, aunque Barba Blanca contaba con una ligera ventaja. Una victoria decisiva no sería nada fácil. Continuar la lucha solo resultaría en una destrucción mutua, lo cual no convenía a los piratas de Rocks. Al mismo tiempo, Rocks desató otro ataque, obligando a Garp a retroceder antes de que su figura se desviara hacia atrás como un fantasma. No era Moonwalk ni Sabe, sino un movimiento mucho más extraño, como si el espacio mismo se hubiera encogido bajo sus pies. Garp, usando Moonwalk, lo persiguió sin descanso, con un rugido atronador. Rocks. Alto ahí. Devuélveme mi oro celestial. Pero Rocks simplemente lo miró, con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, levantando la mano, presionó el vacío en dirección a Garp. Zumbido. El Haki del conquistador de alto nivel se desplomó como una montaña de 10.000 toneladas. El impulso de Garp se detuvo bruscamente, como si se hubiera estrellado contra un gel solidificado. Rugió, desatando su Haki en un intento de liberarse, pero en ese breve instante de vacilación, Rocks ya había regresado a la cubierta principal. Zarpen, ordenó con calma. Una docena de barcos piratas izaron sus velas simultáneamente, giraron, aceleraron y salieron disparados como flechas hacia el sol poniente. Garp finalmente se liberó, pero el barco de Rocks ya estaba lejos. Usó el Moonwalk para intentar continuar la persecución, pero entonces escuchó el rugido de Sengoku desde atrás. Garp. Vuelve. Es una orden. Rugió Sengoku, pero la figura de Garp ya se había disparado en la distancia como una flecha, ignorando el rugido detrás de él. Sengoku estaba igualmente furioso, pero perseguir a los piratas de Rocks era inútil. Incluso si los alcanzaban, la victoria seguía siendo incierta. Las fuerzas de élite de la armada habían sufrido grandes pérdidas en la batalla anterior. Zephyr estaba gravemente herido, Zoro estaba inconsciente por las graves heridas, y el propio Zephyr tenía menos del 30% de su fuerza tras su feroz batalla con Barba Blanca. Sus soldados también habían sufrido numerosas bajas. Por otro lado, en el lado de Rocks, Barba Blanca, aunque estaba en igualdad de condiciones con Sengoku, parecía tener energía de sobra. Shiki, el león dorado, a pesar del golpe de hierro de Garp, aún poseía poder de combate. La propia fuerza de Rocks era insondable.
Y luego estaba Luo Tian. Pensar en ese joven ensombreció los ojos de Sengoku. Originalmente había pensado que con Tsuru ayudando a Zephyr, incluso si Luo Tian era fuerte, no escaparía de su ataque combinado. La habilidad de la fruta lava lavado de Tsuru era un contraataque natural contra la mayoría de las frutas del diablo de tipo paramecía, y las habilidades físicas y el haki de Zephyr eran de primera categoría en la armada. Con ambos trabajando juntos, incluso una figura poderosa como Shiki tendría que retirarse temporalmente. Sin embargo, la fuerza de Luo Tian superó con creces las expectativas. No solo usó su extraña habilidad de fruta del diablo y su soberbia esgrima para poner a Zephyr en una batalla difícil, sino que, con la cooperación de Tsuru, encontró una oportunidad y lo hirió gravemente. El alto poder de combate de la armada se vio así obstaculizado, lo que permitió a Shiki, el león dorado, apoderarse del oro celestial sin interferencias. Todos los cambios surgieron de ese joven llamado Luo Tian. Todo el personal de la armada, sigan a Garp. Sengoku, observando a la decidida figura que lo perseguía, finalmente apretó los dientes y dio la orden, con un tono que revelaba una profunda sensación de impotencia. Ese bastardo, aunque impulsivo, imprudente y desobedeciendo órdenes una y otra vez, pero al mismo tiempo, la figura de Garp se movía como un cohete, extendiéndose ondas blancas bajo sus pies. Eran explosiones sónicas creadas por la combinación perfecta de afeitado y paseo lunar. Su mirada estaba fija en la flota que se alejaba, su pecho hervía de rabia como lava fundida. La imagen de Tsuru, gravemente herido e inconsciente, destellaba repetidamente en su mente. Rox Luo Tian Garp apretó los dientes, con las venas abultándose en su frente. Yo nunca te dejaré ir. A lo lejos, los piratas de Rox regresaban. Gurarara Garp, de verdad te alcanzó. Barba Blanca rió con ganas, mirando la figura que se dirigía hacia él como una bala de cañón en el cielo. Jejeje se retirará cuando se le acabe la resistencia. Shiki ya había regresado al barco. En cuanto al barco de transporte que transportaba el oro celestial, estaba suspendido a 1000 metros de altura, impulsado por el poder de la fruta flotante, avanzando a toda velocidad hacia la isla Colmena. Para Shiki, la persecución de Garp no era más que furia impotente. Por muy fuerte que sea una persona, no puede desafiar a todos los piratas de Rox él solo. Una vez que el haki y la resistencia de Garp se agotaran, naturalmente se rendiría. El capitán Rox permanecía en la cubierta de popa, con los brazos cruzados y su capa negra inmóvil. Miró a Garp, que lo perseguía de cerca, pero no dijo nada. Sabía también que Garp solo actuaba movido por un enfado momentáneo y que se marcharía en cuanto se le agotaran las fuerzas. Parece que falta alguien. El hombre de barba blanca miró a su alrededor, frunciendo ligeramente el ceño. ¿A dónde se ha metido ese chico, Luo Tian? La cubierta quedó en silencio ante sus palabras. De hecho, Luo Tian no había sido visto desde que comenzó la retirada. Sí. Yo también presentía que algo andaba mal, no he visto a Luo Tian para nada. ¿Será que ese chico fue capturado por los marines? Espetó Barba Blanca, molesto. Shiki, cierra la boca. Mientras Barba Blanca y Shiki discutían, Rox miró al cielo con expresión tranquila como un pozo. Rox sabía perfectamente dónde estaba Luo Tian. Desde la feroz batalla hasta la retirada, su poderoso haki de observación había envuelto todo el mar. Tras derrotar a Zephyr, Luo Tian no regresó de inmediato al barco, sino que dio vueltas en el aire durante unas cuantas respiraciones, aparentemente esperando algo. Entonces, el chico voló en una dirección determinada. No la de regreso al barco, sino el flanco de la ruta de persecución de Garp. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Rox. Siempre había valorado mucho a este recién llegado, no solo por su fuerza y potencial, sino también por su serenidad, algo que no correspondía a su edad. Desde el momento en que Luo Tian se ofreció voluntario para interceptar a Zephyr y crear una oportunidad para que Shiki se apoderara del oro celestial, Rox se dio cuenta de que este chico no era un simple maniático de las batallas. Miren. De repente, un pirata en el barco gritó alarmado. Garp, que los perseguía sin descanso, vio de repente cómo las nubes a 100 metros sobre su cabeza se rompían. Un tajo negro azabache descendió del cielo, impactando con una velocidad increíble. Ni hablar. ¿Este chico, Luo Tian, de verdad quiere interceptar a Garp? Shiki se quedó paralizado, con el rostro lleno de sorpresa. Aún recordaba vívidamente el puñetazo que Garp le había lanzado. Gurararar Luo Tian siempre nos sorprende. Incluso Neogate se quedó atónito por un momento, luego estalló en carcajadas. Al mismo tiempo, Garp, que lo perseguía, percibió repentinamente el peligro con su haki de observación.
Inmediatamente usó paseo lunar junto con afeitar, desplazándose su figura 30 metros a la derecha como un borrón. Justo cuando se alejó Wash. El espacio donde estaban ubicados originalmente fue violentamente destrozado por un corte furioso. Una grieta de 100 metros de largo, completamente negra, apareció en la trayectoria del corte, sus bordes se agrietaron como un espejo hecho añicos. Abajo, el mar se abrió, revelando un abismo sin fondo. El agua de mar a ambos lados del abismo se elevó como muros, solo para llenarse de nuevo un segundo después. En un mero instante, el mar se partió en dos. Las pupilas de Garp se contrajeron. Una búsqueda en Google reveló que el poder de corte de Tucán había superado el reino de los grandes espadachines comunes. No, era incluso más peligroso que el corte de Shiki. Porque contenía no solo energía de espada, sino también un poder capaz de atravesar el espacio. Pero este no era el final. Antes de que Garp pudiera recuperar el equilibrio por completo, su alarma de Aki de observación sonó de nuevo. No uno, sino 5. 5 cortes negros como la boca del lobo atacaron simultáneamente desde arriba, abajo, izquierda, derecha y atrás, sellando todas sus rutas de escape. Aún más extraño, las trayectorias de estos cortes no eran rectas, sino curvas constantes, cambiaban de velocidad e incluso se cruzaban en el aire, formando una red tridimensional de muerte. Ante los repetidos ataques de Luo Tianyi, la ira de Garp estalló como un volcán. Cerebro. Rugió, y sus puños se cubrieron al instante con un denso haki de armamento negro como la tinta. Garp eligió el método más directo, brutal y apropiado para su estilo. Un choque frontal. Sus puños salieron disparados como balas de cañón. ¡Zas! ¡Bum! Los puños de hierro y los cortes chocaron ferozmente, creando cada impacto un anillo de aire. La energía oscura de la espada y el haki carmesí desgarraron, aniquilaron y explotaron violentamente en el aire. En apenas unos segundos, los 5 cortes se hicieron añicos, convirtiéndose en innumerables puntos negros de luz que se disiparon. Pero Garp tampoco salió ileso. Un dolor punzante le atravesó los nudillos. Ese era el daño del poder desgarrador del espacio contenido en los cortes que se filtraban a través del haki de armamento. Aunque no era grave, hizo que el corazón de Garp se acelerara. Los cortes de este chico son extraños. Chico. Ya que estás aquí, la voz de Garp retumbó como un trueno mientras miraba fijamente a la figura que descendía lentamente de las nubes. Vuelve a Impel Down conmigo y pasa el resto de tu vida aquí. Sus ojos brillaban de ira, con una pizca de sorpresa apenas disimulada. Había esperado que Rox enviara de Barba Blanca o a León Dorado para detenerlo, ya que ambos tenían una fuerza similar y eran los candidatos más adecuados. Inesperadamente, fue Luo Tian quien intervino. Este recién llegado, que no tenía ni 20 años y se había unido recientemente a los piratas de Rox. Y esto encendió por completo la furia de Garp. Las acciones anteriores de Luo Tian, especialmente la grave lesión que infligió a Tsuru, habían sobrepasado su límite de tolerancia. Ahora, atreverse a interceptarlo era una provocación flagrante. ¿De verdad? Veamos. Dijo Luo Tian sin expresión, con los pies en el aire. Momentos antes, cuando estaba a punto de retirarse a su barco pirata, el sistema había emitido una misión repentina. Ding. Misión temporal. Interceptar a Garp. Recompensa de la misión. Haki de observación de alto nivel, técnicas de uso del haki de Sakura fluido. HMPH. Garp no dijo nada más. Dio un pisotón con el pie izquierdo en el aire, el Moonwalk explotó con una explosión sónica y su figura se disparó hacia Luo Tian como una bala de cañón, sin dejar espacio para la retirada. Su puño derecho se retrajo hasta la cintura, el haki de armamento lo envolvió, comprimiéndolo una y otra vez, y el aire alrededor de su puño comenzó a distorsionarse y colapsar de forma antinatural. Puño de hierro, estrella colapsante. Frente a Garp, que se abalanzó como una bestia feroz, la figura de Luo Tian se agachó ligeramente. El poder espacial y el haki envolvieron la espada del dragón negro, la hoja descendiendo para encontrarse con el puño de hierro. Chisporoteo. Chisporoteo. En el momento en que el puño y la espada chocaron, no hubo explosión ni rugido, solo un penetrante sonido de fricción y arcos eléctricos negros y rojos que se entrecruzaron. Las miradas de ambos hombres se encontraron como espadas en el aire. En los ojos de Luo Tian había una concentración firme como el hierro. En los ojos de Garp había un fuego furioso capaz de quemar los cielos y hervir los mares. Ninguno de los dos tenía intención de cegarse. El estancamiento duró solo unos segundos. Entonces, ¡boom!
En un instante, el punto donde el puño y la espada chocaron estalló con una luz blanca cegadora que los cegó a todos por un momento. Las dos figuras fueron completamente envueltas por una columna de luz que atravesó el cielo y la tierra. Una enorme explosión barrió el mar, la onda expansiva se extendió como un halo blanco. Por donde pasaba, las nubes se abrían con precisión, y la superficie del mar se comprimía en una depresión hemisférica de 200 metros de diámetro. No, imposible. Ese hombre. ¿De verdad puede luchar contra el vicealmirante Garp hasta este punto? ¿De verdad ese chico no tiene ni 20 años? Este tipo de choque de poder ya roza el nivel de almirante, ¿verdad? Maldita sea, cuando yo tenía su edad, me acababa de graduar de la Academia Naval y me acababan de ascender a capitán. Maldita sea. ¿Por qué este monstruo está del lado pirata? Los marines miraban fijamente la columna de luz de la explosión en lo alto del cielo, exclamando con incredulidad. Ese chico es simplemente un monstruo. Zephyr se cruzó de brazos y contempló la feroz batalla, murmurando para sí mismo. Aunque no quería admitirlo, Cefa sabía en el fondo de su corazón que, efectivamente, había sido reprimido en la batalla contra Luthien. No era la diferencia en sus auras, sino la extraña combinación del poder de su fruta del diablo y su exquisita esgrima lo que lo mantenía constantemente en desventaja. Sengoku, de pie cerca, apretó los puños. Su ira hacia Luthien no era menor que la de Garp. La operación meticulosamente planeada para aniquilar a los piratas de las rocas había involucrado a la mayoría de las fuerzas de élite de la armada. ¿Y el resultado? Todo fue arruinado por ese joven. Si Luthien no hubiera involucrado a Zephyr y Tsuru, Shiki no habría podido apoderarse fácilmente del oro celestial. Si Luthien no hubiera herido gravemente a Tsuru, la armada no habría sufrido una brecha en su poder de combate de alto nivel. Mientras tanto, al otro lado, los piratas de las rocas. Shiki y Barba Blanca, observando los fenómenos celestiales causados por la feroz batalla en el cielo, también mostraron sorpresa. Aunque sabían que Luthien era fuerte, poder luchar contra Garp hasta ese punto. Ese chico se ha vuelto más fuerte de nuevo. Shiki entrecerró los ojos. ¿Como quien más entrenaba con Luthien? Shiki conocía mejor el ritmo de crecimiento del chico. Cuando se unió a la tripulación hace un mes, la esgrima de Luthien aún era algo inmadura, y su uso del poder de su fruta del diablo era bastante rudimentario. Ahora, sin embargo, puede enfrentarse a él sin desventaja, e incluso lo supera en algunos aspectos. Este ritmo de crecimiento ya no puede describirse simplemente como genio. Es monstruo. Del humo y el polvo de la explosión, una figura emergió repentinamente de la niebla. Garp, usando el paso lunar, miró fijamente al otro lado. En el momento del choque entre el puño y la espada, Garp sintió no solo la energía de la espada y el haki de la hoja, sino también una extraña fuerza desgarradora. Si su haki de armamento no hubiera sido cultivado hasta el nivel de endurecimiento interno, ese golpe habría sido suficiente para destrozarle el brazo entero. Maldita sea, ¿qué clase de fruta del diablo es esa? Resonaron las alarmas en la mente de Garp. Por otro lado, Luthien giró 3 veces en el aire, disipando el impacto y manteniéndose firme en el aire. El puño de hierro de Garp era digno de su reputación. Pero este no era el final. Luthien levantó la mano derecha, con los dedos extendidos, apuntando a Garp a 100 metros de distancia, y pronunció en voz baja. Prisión espacial. Atracción universal. Una fuerza gravitacional irresistible, como una mano gigante invisible, se dirigió hacia Garp. Zephyr, en el distante buque de guerra, cambió drásticamente su expresión al ver a Luthien levantar la mano y le rugió a Garp. Garp. Quítate del camino. En cuanto terminó de hablar, Garp sintió una poderosa fuerza gravitacional envolver todo su cuerpo, y entonces fue lanzado sin control hacia Luthien. Por mucho que Garp se esforzara con todas sus fuerzas, fue en vano. Al ver esto desde lejos, Zephyr le gritó a Garp. Garp, ese chico puede manipular la fuerza y el espacio. Una vez fijado, lo arrastrarán a la fuerza. Al oír esto, todos los marines presentes quedaron atónitos. Incluso Sengoku se quedó atónito y se giró para mirar a Zephyr. Zephyr, dijiste que la habilidad de Luthien es manipulación de la fuerza y el espacio. La expresión de Zephyr era solemne. Es cierto. Si no me equivoco, ese chico está manipulando la gravedad. Una vez fijado, el cuerpo perderá el control y volará hacia él con la gravedad. Sengoku preguntó de repente. Zephyr, cuando tú y Tsuru lucharon contra él, descubriste la debilidad de esta habilidad. Al oír esto, Zephyr pareció comprender y le gritó a Garp. Aquí. Con un haki lo suficientemente fuerte, esta técnica se puede romper.
Garp rugió con todas sus fuerzas. Usa tu Aki más fuerte. Rompe ese espacio. Entendido. En el aire, Garp rugió, y su aura explotó. Centrado en él, el aire a 100 metros a la redonda comenzó a temblar violentamente, a hervir y luego a explotar. El Aki del Conquistador, de color rojo oscuro, se extendió como un tsunami, y dondequiera que pasaba, el campo de fuerza ejercido por Luo Tian comenzaba a distorsionarse, a destrozarse y a aniquilarse. Así es incluso la habilidad más poderosa de una fruta del diablo puede ser contrarrestada por el Aki. Si no puede ser contrarrestada, es solo porque el Aki no es lo suficientemente fuerte. ¿Enredo del Aki del Conquistador? Luo Tian entrecerró los ojos. No esperaba que Garp hubiera desarrollado el Aki del Conquistador a este nivel. Aunque había obtenido el Aki del Conquistador de alto nivel como recompensa del sistema durante su batalla contra Rayleigh, solo alcanzaba el umbral para usar el enredo del Aki del Conquistador. Para dominar una técnica tan avanzada, necesitaba más investigación y práctica. Pero Luo Tian poseía la habilidad desafía al cielo de la transformación del vacío, lo que lo hacía prácticamente invencible. Luo Tian reunió sus fuerzas y desató un ataque. Estilo de una espada. Técnica definitiva. Apertura celestial. La hoja impactó. Un rayo negro se extendió desde la punta, extendiéndose hacia adelante. Donde impactaba el rayo, el espacio se rompía como un cristal. Vamos, chico. Un aura roja oscura rodeó a Garp como fuego hirviente, un fenómeno de su furia del Señor Supremo. En ese instante, se movió, su figura se disparó hacia Luo Tian como un meteoro. Rugió, su voz como un trueno celestial. Puño de hierro, hueso del puño. Impacto galáctico. El puño impactó. Como una galaxia en cascada. ¡Zas! ¡Bum! Las dos fuerzas destructivas colisionaron violentamente, creando un halo blanco con cada impacto. El mundo pareció perder su color, innumerables rayos púrpuras azotaron en todas direcciones, creando imponentes columnas de agua sobre el mar. Los marines del buque de guerra se aferraron con fuerza a la barandilla. Algunos se arrodillaron para rezar, otros se quedaron paralizados por la conmoción, otros vomitaron sin control. Era el miedo y la admiración instintivos que la vida siente ante un poder incomprensible. En el barco de los piratas de Rox, los piratas también contuvieron la respiración. Barba Blanca agarró con fuerza al Murakumojiri, con los ojos encendidos de espíritu de lucha. Shiki se humedeció los labios, con las pupilas llenas de emoción. Rox sonrió. Esa sonrisa estaba llena de ambición. Al disiparse la última luz blanca, el agua del mar volvió a llenar el cráter gigante. El cielo volvió a la calma. Pero Luo Tian no estaba a la vista. Solo Garp permanecía solo a 100 metros de altura, con los ojos encendidos de un espíritu de lucha inquebrantable. Miró a su alrededor, su Aki de observación extendiéndose, abarcando cada centímetro del espacio. Nada. El aura de Luo Tian se había desvanecido. No era la muerte, ni el escondite, sino abandonar por completo la zona. Garp giró lentamente la cabeza, mirando a lo lejos. La flota de los piratas de las rocas también había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo un punto negro a punto de desaparecer en el horizonte. Y. Cuartel General de la Marina, Marinetir. Oficina del almirante de flota. Sengoku, Zephyr, Garp y Tsuru, quien estaba envuelto en vendas, llegaron a la puerta. Sengoku respiró hondo y levantó la mano para llamar. Pasen. Se oyó la voz de Kong, reprimiendo su ira. Los cuatro empujaron la puerta y entraron. Sengoku, Zephyr, Garp, Tsuru, habló con Kong con una voz extrañamente tranquila. ¿Estaban de vacaciones? La misión fracasó, ¿vale? Pero ni siquiera pudieron proteger el oro celestial. Y lo que es más, los tres fueron superados por un mocoso, observando impotentes cómo les robaban el oro celestial y cómo sus camaradas resultaban gravemente heridos. ¿Acaso compraron sus títulos de candidatos a almirante? A pesar de preverlo, los cuatro seguían conmocionados por la reprimenda. Ante la reprimenda del mariscal, solo pudieron guardar silencio y agachar la cabeza. Porque el mariscal tenía razón. El fracaso de esta operación no solo humillaba a la Armada, sino que también podía provocar la furia del alto mando del gobierno mundial. Un silencio sepulcral invadió la oficina. Tras un instante, Kong exhaló profundamente, apaciguándose su ira. Se recostó en su silla, frotándose las sienes doloridas, y preguntó con voz grave. Tsuru, ¿cómo están tus heridas? Por mucho que los reprendiera, estos cuatro eran, en definitiva, oficiales a quienes había entrenado personalmente. Prácticamente eran sus alumnos.
Especialmente Tsuru, una de las pocas mujeres oficiales de alto rango de la Armada, se había ganado el respeto de todos con su sabiduría y habilidad, y era un miembro esencial del Estado Mayor de la Armada. Esta preocupación alivió ligeramente el ambiente opresivo de la sala. Mi estado físico es bastante bueno, pero mis heridas internas necesitan tiempo para sanar. Sí, descansa bien y deja tu trabajo de lado por ahora. Siéntense todos. Kong les indicó a los 4 que se sentaran. Dime, ¿qué pasó exactamente? Ese oficial novato de los piratas de las rocas, Luo Tian. ¿Es realmente tan poderoso como dijiste en el Den Musi? ¿De verdad es tan extraña su habilidad? Kong, aún con dificultades para creerlo por el breve mensaje transmitido por el Den Musi, no podía creerlo del todo. Después de todo, no había presenciado la batalla en persona y no podía imaginar que un joven pudiera contener a Zephyr y Tsuru simultáneamente, e incluso enfrentarse a Garp. Almirante de flota Sengoku sonrió con ironía mientras sacaba un Den Musi de su bolsillo. Era un Den Musi de vídeo especialmente diseñado para la armada, capaz de grabar y reproducir secuencias de batalla. Este Den Musi lo grabó todo. Reproduzcan la grabación. Quiero ver con mis propios ojos cómo los 4 se las ingeniaron para llevar a cabo un plan tan meticuloso, que casi resultó en la aniquilación total. ¿Y ese Luo Tian es realmente ese? Kong hizo una pausa, pronunciando 2 palabras con los dientes apretados. Monstruo. El vídeo Den Musi se activó. Una pantalla semitransparente se proyectó desde el ojo del Den Musi, mostrando una imagen nítida en la pared de la oficina. ¿Es esta la extraña habilidad de la que hablabas, la de Luo Tian? Kong entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Cómo es que se parece un poco a la fruta temblor de Barba Blanca? Ambas hacen que el espacio tiemble y se distorsione. Sengoku observó atentamente la escena de Luo Tian usando su habilidad, analizando. Así es, pero el temblor de Barba Blanca vibra el espacio, generando ondas de choque destructivas. La habilidad de Luo Tian es más bien manipular el espacio, creando campos gravitatorios y repulsivos, así como campos de gravedad. De hecho, tengo razones para sospechar que puede manipular todas las fuerzas y el espacio. Stelbone frunció el ceño y guardó silencio mientras observaba las imágenes que se reproducían sin cesar. Las escenas se sucedían rápidamente. Luo Tian reprimía a Cefa en combate, con sus negros cortes chocando con sus puños de hierro negro azabache, cada intercambio haciendo temblar el espacio. Geruya, intentando sostener la nave de transporte, quedó atrapada en el aire por una fuerza invisible, con su cuerpo contorsionado como una marioneta. El efecto de atracción universal. Inmediatamente después, el corte de energía de espada, similar al de un dragón, cayó sobre Grulla. Finalmente, en el último momento, Grulla activó fruta lava lavado. Purificación, liberándose de sus ataduras, debilitando el poder del corte con muro purificador y bloqueándolo con una patada tempestad. Sin embargo, el corte de Luo Tian fue demasiado dominante, y Grulla seguía herida. Esgrima al nivel de un gran espadachín, una habilidad de fruta del diablo que roza las reglas del espacio, una mente serena. Kong exhaló lentamente. Todo esto vino de un joven. Recordó que el informe de Sengoku mencionaba que, antes de unirse a los piratas de las rocas, Luo Tian había derrotado a Wang Zi, un oficial superior, en un conflicto. Aunque Wang Zi tenía una reputación temible, su fuerza era inferior a la de oficiales de alto rango como Barba Blanca, Shiki y Charlotte Linlin. Sin embargo, en poco tiempo, Luo Tian había crecido hasta el punto de poder contener a Zephyr y herir gravemente a Tsuru. Aún más aterrador era que, en la segunda mitad del vídeo, el duelo de Luo Tian con Garp era trascendental, y no estaba en desventaja en absoluto. La expresión de Kong se tornó cada vez más solemne. La amenaza de este chico para la armada ya no podía describirse como una supernova. Esto era un desastre. Es un monstruo capaz de sacudir los cimientos de la armada e incluso de cambiar el nuevo orden mundial. Este Luo Tian debe ser eliminado cuanto antes. Kong miró fijamente la figura de Luo Tian en la pantalla con voz grave. Ofrezcan una recompensa. Basándome en su rendimiento actual, la recompensa tentativamente fijada en 2.500 millones de berries. 2.500 millones. Gab levantó la vista bruscamente, con los ojos brillantes de sorpresa. Almirante de flota, ese chico es problemático, pero una recompensa de 2.500 millones por primera vez, ¿no es demasiado alta? Casi se acerca a la de Barba Blanca. Actualmente, la recompensa de Barba Blanca es de 3.000 millones de berries, la más alta entre los 3 oficiales principales de los piratas de Rocks. ¿Alta?
Konkon miró fríamente a Garp. Puede contener a Zephyr simultáneamente, luchar de frente sin estar en desventaja y, sin ayuda de nadie, cambiar el curso de la batalla, arruinando por completo el plan de cerco y supresión cuidadosamente planeado por la Armada. ¿Crees que 2.500 millones es mucho? Garp se quedó sin palabras. Y esto es solo el principio. La expresión de Konkon era seria. A su ritmo de crecimiento, probablemente tendremos que aumentar la recompensa la próxima vez que nos veamos. El silencio volvió a reinar en la oficina. Tras un largo rato, Sengoku habló con impotencia. Almirante de flota, respecto al robo del Triángulo Celestial, ¿cómo vamos a explicárselo al gobierno mundial? Al mismo tiempo, Garp, Zephyr también miraron a Konkon. Este era el asunto más urgente. El robo del Triángulo Celestial no solo afectaba la reputación de la Armada, sino también los intereses de los dragones celestiales, los nobles del mundo. Esos nobles de alto rango jamás dejarían que esto quedara impune. HMPH. Kong miró a los cuatro y dijo con frialdad. Este asunto solo puede informarse a Tierra Santa con la verdad. Pero hay un truco. Se levantó, se acercó a la ventana y les dio la espalda a los cuatro. Para esta operación, no informé con antelación a los 5 ancianos sobre los detalles del plan. Solo les informé de que los piratas de las rocas podrían saquear el oro celestial y solicité refuerzos para reforzar la escolta. Así que, en el informe, no se trataba de un cerco fallido, sino de una escolta fallida. No íbamos a rodear a los piratas de las rocas, sino a reforzar la escolta del oro celestial. Pero como la fuerza de los piratas de las rocas superó con creces las expectativas, sumada a las extrañas habilidades de ese novato, Luo Tian, la flota de escolta sufrió grandes pérdidas y el oro celestial fue saqueado. En cuanto a la aparición de Garpitsur, Kong miró a Sengoku. Solo di que notaste algo extraño y los movilizaste temporalmente para que te apoyaran, pero era demasiado tarde. Los ojos de Sengoku se iluminaron. De esta manera, aunque la Armada seguiría siendo responsable, la situación sería completamente diferente. De tomar la iniciativa pero sufrir una derrota aplastante a defenderse pasivamente pero ser superados en número. Aunque seguía siendo un fracaso, esto último fue mucho menos humillante y más fácil de perdonar por parte del gobierno mundial. Como se esperaba del almirante de flota, murmuró Tsur con admiración. Kong agitó la mano, con expresión aún seria. Pero la noticia no puede mantenerse en secreto para siempre. Los 5 ancianos no son tontos. Descubrirán la verdad tarde o temprano. Así que aprovecha la oportunidad para enmendar el daño. Tierra Santa, Mer y Geoise. Sede del gobierno mundial, el centro del poder mundial. Edificios blancos, dragones celestiales con magníficas túnicas paseando tranquilamente, rodeados de esclavos. En el último piso del edificio gubernamental, en una espaciosa oficina. ¡Bang! El anciano rubio de barba corta golpeó la mesa con el puño, con voz aguda. ¿Qué dijiste? Los piratas de Rox robaron el tributo celestial. Maldita sea. ¿Qué están haciendo, marines? Los otros 4 ancianos también tenían expresiones sombrías. Los 5 ancianos. La máxima autoridad del gobierno mundial, 5 personas en la cima del mundo, solo superadas por el emperador. En ese momento, su ira fue suficiente para aniquilar una nación. Atacar abiertamente la flota de marines y robar el tributo celestial. Esto equivalía a una sonora bofetada a los dragones celestiales, los nobles del mundo, y a un atropello a la autoridad de 800 años del gobierno mundial. Sengoku, Zephyr y Tsuru se presentaron ante los 5 ancianos, relatando la batalla con veracidad. Habían preparado sus relatos, incluyendo un informe detallado de la versión de Kong sobre el fallo de defensa, junto con clips grabados por el Denden Mushi. Por supuesto, era una versión editada. Ante la reprimenda de los 5 ancianos, los 3 guardaron silencio, con una postura extremadamente humilde. ¿Por qué no estaba Garp? Como a Garp siempre le han disgustado los dragones celestiales y está muy insatisfecho con ciertas acciones del gobierno mundial, para evitar conflictos y evitar que perdiera los estribos por su disgusto ante la arrogancia de los dragones celestiales, Kong y Sengoku decidieron unánimemente no dejarlo venir. Dejar que reflexione en Marineford es mejor que causar problemas aquí. La Armada representa la imagen del gobierno mundial. Con el oro celestial robado, ambos bandos han perdido prestigio. Buscar culpables ahora es inútil. La tarea urgente es lidiar con los piratas de Rox. Así es. Los 5 ancianos calvos, sosteniendo el Kitetsu de primera generación, abrieron lentamente los ojos.
Los piratas de las rocas se están fortaleciendo en el Nuevo Mundo, amenazando seriamente el equilibrio mundial. Su poder ya era formidable, y ahora tienen un monstruo como Luo Tian. Si se les permite continuar, pondrán en grave peligro el control del gobierno mundial sobre los mares. Así es, ese chico llamado Luo Tian. Si se le permite crecer sin control, tarde o temprano superará a las rocas. Por lo tanto, no podemos permitir que los piratas de las rocas sigan fortaleciéndose. Intervinieron los 5 ancianos. Sengoku, Zephyr y Tsuru permanecieron en silencio a un lado, aparentemente invisibles. Estaban secretamente asombrados. La visión y el juicio de los 5 ancianos eran realmente aterradores. En pocas palabras, pasaron por alto la culpa de la negligencia de la Armada y fueron directos a la amenaza fundamental que representaban los piratas de Rocks. Como era de esperar de los 5 que se encontraban en la cima del poder mundial, vieron la raíz del problema de un vistazo. El rubio y barbudo 5 ancianos miró a Sengoku y a los otros 2 y dijo con voz grave: la Armada es, en última instancia, la cara visible del gobierno mundial, y Sengoku, Zephyr y Garp son los líderes de la próxima generación. Si toda la culpa recae sobre ellos, el cuartel general de la Armada perderá su futuro pilar, algo que no queremos ver. Estas palabras los tranquilizaron un poco. Al menos, los 5 ancianos aún estaban dispuestos a darles una oportunidad. La decisión de la Armada de centrar gradualmente su atención en el Nuevo Mundo es encomiable. Pero no basta. Regresa y dile a Kon que llame de vuelta a los almirantes Tsuyan y Kionki para que puedan seguir contribuyendo a la Armada y al gobierno mundial antes de su retiro. En cuanto a Luo Tian, el nuevo oficial de los Piratas de las Rocas ofrece una recompensa, fijada provisionalmente en 2.500 millones de bayas. Al oír esto, Sengoku y los otros 2 se quedaron atónitos, tal como había predicho el almirante de flota. Esto demostraba cuánto valoraban los 5 ancianos a Luo Tian. Además, añadió el rubio y barbudo 5 anciano, notifica al CP0 para que refuerce su infiltración y recopilación de información sobre los piratas de las rocas.